esta mañana estaba en Valladolid y no ha podido participar en el conjunto del encuentro por esa razón, la pre-campaña electoral, pero Enrique no quería de ninguna manera dejar pasar esta ocasión para estar con nosotros, recordar a Alberto y, por favor, hazlo. Pues sí, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este encuentro. De hecho, cuando hablamos por primera vez de este encuentro, la idea era estar por la mañana, porque no había campaña electoral convocada todavía en Castilla y León. Todo ha sido sorprendente, pero si no es la campaña electoral de Castilla y León, cualquier otra cosa podría haberse interrumpido, porque estamos en un momento muy complejo de la vida política de este país, y yo incluso diría en un momento muy importante, donde la lucha de clases es un factor y es un motor determinante para hacer avanzar la historia de este país en un sentido u otro, ¿no? Esta mañana en Valladolid, cuando hemos iniciado la campaña electoral, lo que todo el mundo tiene en la mente es si vamos a encontrarnos con una primera comunidad autónoma en nuestro país, con un gobierno donde participe la extrema derecha. Y esto pues era un escenario que era impensable hace muy poco tiempo y que nos obliga a tomar serias medidas, ¿no? España ha cambiado mucho y en muchos casos puede que a peor, desde que Alberto nos dejó, ¿no? Yo muchas veces, yo me acuerdo mucho de Alberto, yo era muy amigo de Alberto, hablábamos mucho, a veces coincidíamos, a veces no coincidíamos. Eso no era importante para ser amigo de Alberto, sinceramente. Lo que era importante era compartir unos ideales comunes en defensa sobre todo de los derechos de la clase trabajadora y en defensa de los derechos humanos, ¿no? Y en eso pues siempre afortunadamente tuvimos absoluta coincidencia, como no podía ser de otra forma. Pero yo echo mucho de menos porque Alberto era un hombre con profundos conocimientos, con una gran capacidad de análisis, y este país nos ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado, pero hay quizás dos características sumamente trascendentes en este momento. Primero, la irrupción con una gran fuerza de una extrema derecha, que no es ni más ni menos que el franquismo sociológico y político que nunca derrotamos en este país. Y en segundo lugar, pues la presencia de la izquierda alternativa en el gobierno, en este caso de Unidas Podemos, con distintas intenciones, pero con una muy importante, ¿no? Evitar que en este país haya un gobierno de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Alberto pues era un gran teórico y era una persona muy estudiosa, ¿no? Yo he estado repasando, antes de venir, tareas que él realizó muy importante de estudios, de elaboración teórica, en colaboración, bueno, pues con la fuente que tenía más a mano, ¿no? Simplemente es una de esas fuentes de trabajo teórico y de aportaciones que hizo Alberto, que fueron las colaboraciones con la Fundación de Investigaciones Marxistas, ¿no? Y pues creo que hay muchas cosas destacables, ¿no? Lo primero que me han dicho todos los compañeros y compañeras de la FIN con los que he hablado, para un poco recabar esa información de Alberto, lo primero que han dicho es, bueno, con Alberto siempre podíamos colaborar en la FIN, sabíamos que siempre podíamos contar con él, que era una persona que siempre estaba disponible, ¿no? Pero bueno, me relataban quizás 3 o 4 colaboraciones muy importantes, ¿no? En el año 2000, la colaboración con la FIN y con la editorial Viejo Topo en el homenaje, compilación de la obra de Rosa Luxemburgo, de actualización de su obra, donde Alberto, como gran conocedor de esta obra, pues tuvo un papel muy importante en sacar adelante un trabajo que me comentaba el director de la FIN que consideran de los más dignos, ¿no? Teóricamente de lo que ha hecho la FIN, ¿no? En el año 2010
su participación en un seminario sobre el líder obrero Anton Pannekoek en el 50 aniversario de su muerte. En el año 2015 distintas actuaciones, distintas intervenciones, en un seminario que tuvo también mucha trascendencia sobre democracia y economía, coordinado por Daniel Lacalle el marxista, no el hijo, ¿no? Y Armando Fernández Steinko, y también la participación en distintos seminarios sobre la gestión de los trabajadores, el papel de los trabajadores en la empresa, es decir, el debate, algo que yo creo que a Alberto le apasionaba mucho, que era el debate sobre el control obrero en la empresa, ¿no? que incluso, bueno, habéis mencionado en esta última mesa, habéis mencionado también ese papel, Jordi, ¿no? Creo que ha sido, ¿no? Jordi está aquí. El importante papel que los sindicatos deben jugar en momentos trascendentales donde hay una disputa por el control de los mecanismos reales de poder de este país, ¿no? Y en el año 2019, pues la FIN estaba preparando distintos actos sobre el centenario del asesinato de Rosa Luxemburgo, donde ya estaba comprometida la participación de Alberto, y que desgraciadamente, pues apenas días antes de realizarse una de estas actividades, pues fue cuando nos sorprendió la horrible noticia de que nos abandonaba, ¿no? Pero bueno, Alberto en todo caso es una de esas personas que es difícil pensar que nos ha abandonado, porque él tiene una obra, una aportación que queda con nosotros, que nos sirve para continuar organizándonos. Ha sido una vida completa, plena de compromiso y de lucha, ¿no? Pues no soy yo quien para hablar de su compromiso personal, pero bueno, a mí me consta que su compromiso en el terreno estrictamente personal, con los camaradas, con los amigos, con la familia, pues iba mucho más allá del compromiso político, que también era un compromiso muy firme, una persona tremendamente defensora de la clase trabajadora y del papel de la clase trabajadora, y eso hoy día también nos tiene que hacer recordarlo, porque en estos últimos años de grandes movilizaciones políticas y cuestionamiento y crisis, a veces han llegado a difuminarse las contradicciones, la forma de manifestarse, de exteriorizarse las contradicciones de clase, y parecía que la clase trabajadora como tal actor parecía que dejaba de tener un papel importante, ¿no? Y que era sustituida en parte por expresiones de movimientos sociales, ¿no? Pero bueno, hoy creo que con mucha fuerza, y con este debate político que estamos viviendo en este momento en torno a la reforma laboral, que es mucho más que un debate sobre la reforma laboral, lo que estamos viviendo en este momento es una tremenda pugna por una determinada correlación de fuerzas que permita continuar haciendo avanzar unas propuestas de defensa de derechos, de garantía de derechos de la clase obrera, o si eso no es posible, pues probablemente acabar sucumbiendo ante un régimen realmente no solamente conservador, sino autoritario, ultraderechista, ¿no? Pero en todo caso, ese compromiso de Alberto con la clase obrera siempre lo manifestó muy claramente, ¿no? En primer lugar, pues con quienes no tienen, o sea, cómo definía él o cómo entendía la clase trabajadora, ¿no? No como una expresión sindical, ¿no? Sino como ese actor de la historia con capacidad para cambiar la historia, para hacer que la historia avance hacia el socialismo, hacia el progreso constantemente, y hacerlo además únicamente pues una clase que como herramientas de cambio y transformación tienen su fuerza de trabajo y su capacidad de generar riqueza, ¿no? Y desde su compromiso con la clase obrera, el compromiso de Alberto con el socialismo, ¿no? Que expresó pues en su organización, en su impulso de lo que se conoce como el manifiesto, ¿no? Por el socialismo, pero sobre todo con una sociedad con el concepto de socialismo, ¿no? Con una idea de que es posible construir una sociedad de seres humanos libres, sin explotadores ni explotados, y con una democracia plena, que no es otra cosa que una democracia popular de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y siempre con un compromiso profundo con su partido, con Izquierda Unida, con la unidad de la izquierda y con la política de alianzas de la clase obrera, porque Alberto siempre fue muy patriota
de su organización política, pero a la vez siempre fue un hombre con una gran claridad en torno a la importancia y la fortaleza de esa herramienta de la clase trabajadora, que es la construcción de la unidad de clase y de la unidad popular, ¿no? Como Rosa Luxemburgo, Alberto nunca se opuso a las reformas sociales que mejoran la vida de la clase trabajadora, pero como Rosa Luxemburgo sabía y defendía que no es simplemente a través de reformas sociales como se puede alcanzar la justicia social en una sociedad injusta, la capitalista, sino que inexorablemente hay que transformarla, hay que acabar con esa clase, con ese sistema, con esa sociedad capitalista, para poder transformar la realidad y avanzar hacia una sociedad realmente justa, donde se consigan derechos, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que Alberto también nos enseñó que la correlación de fuerzas se altera a favor de la clase trabajadora, garantizando, construyendo la movilización social, sindical, popular, pero que al margen del momento de movilización, siempre, en cada momento, hay que luchar, hay que poner pie en pared y no permitir que a la clase trabajadora se le arrebaten derechos y siempre intentar conseguir el máximo de derechos. Es decir, un revolucionario que no entendía el trabajo sindical sin perspectiva política y sin esa importancia del trabajo sindical, más allá de para construir un convenio colectivo, reivindicar una mejora en un determinado sector para hacer avanzar una correlación de fuerzas social y política en la línea de los cambios y transformaciones sociales que demanda nuestro pueblo y que demanda la clase trabajadora, ¿no? Alberto también fue un hombre que trasladó, porque claro, ya los que ya vamos teniendo una edad, él vivió la transición política. Él muy joven, pero él vivió la transición política en España, ¿no? En una edad, pues yo creo que Alberto debía tener en los momentos importantes, por ejemplo, los sucesos de Vitoria, Alberto debía tener 17, 18 años, pero ya él tenía una militancia política que le permitía conocer y formar parte de eso. Yo creo que él también nos trasladó un profundo análisis de los errores que cometió la izquierda y sobre todo las fuerzas transformadoras, las fuerzas revolucionarias que cometimos durante esa transición política, ¿no? Y siempre utilizando la dialéctica como un arma de convencimiento, nunca como un arma arrojadiza, y era un hombre con una grandísima capacidad, una gran cultura, una gran capacidad de debate y de argumentación, que bien podía haber utilizado esa capacidad dialéctica que tenía para arrojársela al adversario a la cabeza, pero realmente siempre fue un constructor y un hombre que con una gran profundidad ética, profundamente honrado y sobre todo incapaz de fraguar alianzas con gente deshonesta, ¿no? Incluso en medio de complejos análisis políticos, ¿no? Con Alberto era muy fácil saber dónde iba a posicionarse en los momentos más complicados, porque además del análisis político, el componente de honestidad era trascendental, ¿no? Es decir, constructor de ideas, constructor de alianzas, y yo por eso, hombre, yo creo que le echamos mucho de menos en estos momentos en los que constantemente tenemos que mejorar la correlación de fuerzas a favor de la clase trabajadora y solo podemos hacerlo de una forma, que es ir ampliando el espacio político e ir sumando más componentes, ¿no? Y también por esa formación y ese convencimiento profundo antifascista que en esta España de auge de la ultraderecha pues también obviamente se echa de menos, ¿no? Cuando, claro, nos encontramos con un neofranquismo que ensalza la libertad para no cumplir las normas de convivencia, porque no es para otra cosa, ¿no? Ya hemos visto hoy el espectáculo de Isabel Díaz Ayuso cuando dice que tiene que garantizar la libertad a Uber, aparte de estar hablando de un modelo de sociedad profundamente neoliberal, está pasándose por el forro la ley Omnibus que se consiguió asentar con además una grandísima movilización del sector del taxi en Madrid y que dice claramente que es 30-1. Y esta señora está diciendo que a ella le da igual lo que diga la ley, que ella lo va a incumplir, ¿no? Esa es la utilización espúrea de la libertad de estos neofranquistas
para acabar con cualquier norma de convivencia y para instaurar la ley de la selva. Pero bueno, también le echamos de menos por muchas otras cosas, por su capacidad para darnos consejos, hombre, y como micólogo y cocinero, también lo echamos de menos, y bastante, ¿no? Su autoridad, su autoritas, dicho en latín, claro, como no puede ser de otra forma, su absoluta ausencia de rencor, siempre, después de salir de cualquier debate, su claridad de ideas, su bonomía, su rechazo al sectarismo y su trabajo incansable, ¿no? Y ese es el Alberto que nos acompaña y que nos acompañará siempre y que seguimos necesitando y que afortunadamente pues contamos con su trabajo, con su obra y con sus aportaciones. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar y es un placer veros, sobre todo, bueno, a todos y a todas, pero a Blanca y a Nerea. Y a Jaime.